Ya. Así que no se preocupen, espero que esté grabando bien. Igual si alguien puede hacer un respaldo en caso de que algo salga mal. Y bueno, ahora sí, voy a compartir mi pantalla para que comencemos con un poquito de repaso, un repaso teórico. Ok, ahí se está viendo, ¿verdad? Bien. Ya, para esta parte yo tengo lo que es un pequeño Notion. Si quieren usar Notion, les recomiendo bastante. Es una aplicación muy personalizable que les puede servir muchísimo para la cuestión de organizarse, tomar apuntes, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces de acá, bueno, me he dedicado a escribir algunas cositas como una pequeña guía respecto a Java ya desde hace tiempo. Entonces voy a utilizar esto un poquito de apoyo y también voy a tener el BlueJ acá a la mano. Igual vamos a explorar algunas funciones de BlueJ por si no conocían alguna que otra. Y bueno, vamos a comenzar con algunos tipos de datos, variables y bueno, las variables de string. Esto, como les digo, es un repaso, así que va a ser súper rapidito. Una variable, como muchos sabemos y lo podemos entender, es como una cajita donde vamos a guardar un contenido, ¿no ve? En Java existen muchos tipos de variables y cada uno ocupa memoria. De momento, en introducción a la programación, la memoria no es ningún problema, no es nada que les tenga que preocupar al 100%, pero sí es bueno que lo sepan más o menos por si ocupan algún que otro, por ejemplo, número. Asumamos que ustedes quieren guardar un número mayor a 128, menor, o sí, menor a menos 128. Bueno, no van a poder ocupar un byte, por ejemplo, que es un tipo de dato que acá se muestra cómo se puede dar, que es un número bastante pequeñito, que normalmente va del menos 128 al 128. Entonces, un número mayor a ese no lo van a poder guardar en un byte. Java les va a botar el error de que, por ejemplo, no se ha podido almacenar este número en la variable que tú esperabas porque tu cajita es muy pequeña. Asumamos eso, ¿ok? Entre los tipos que conocemos tenemos los enteros, los bytes, que realmente no se usan mucho para conocimiento, ¿no? También tenemos el long, que es un número muy grande, es muy, muy gigante. Los booleanos, que ya los conocemos, que son true o false. Los flotantes, que son muy similares a double, pero tienen una pequeña distinción, que es la cuestión de los puntos decimales dentro de la máquina o como los lee, porque ocupa la mitad de lo que ocupa un double y por eso un double se llama double. Esto no es necesario que lo sepan de momento, o sea, realmente es un dato curioso por si lo quieren saber, pero los números con punto o los números decimales los pueden utilizar tanto con flotantes como dobles. Para Java, los flotantes siempre se tienen que declarar con la palabra reservada float. Y bueno, esa es la única diferencia. Las personas que vayan a tomar arquitectura de computadoras 1 con la ingeniera Leticia, muy probablemente vayan a ver cómo va a funcionar la cuestión de los dobles y los flotantes. Pero de momento no necesitan preocuparse por ambos, ¿ok? Solo tienen que saber que pueden usar tanto un float como un double para guardar números reales, ¿ok? El double, bueno, lo mismo, ocupa el doble de bytes que el float. Y además este se utiliza normalmente para guardar números como 0.1, 1.5, números decimales y con Auxi- punto decimal, ¿sí? Disculpe, a mí solo me da la pantalla de Met, no me está compartiendo la pantalla. Gracias. Creo que sí. Ok, sí, me había confundido. Muchas gracias. Ok, ahora sí se tendría que ver, ¿verdad? Dame un ratito. Ok, ya se ve, ¿verdad? Sí, Perfecto, bueno, muchas gracias. Ahora sí, bueno, nuevamente un repaso muy rápido. Les había dicho que va el byte. Tenemos los enteros, el byte, el long, que ocupa un número que es este, es muy grande, así que si en algún momento necesitan un número que no entre en un entero, porque el entero también tiene sus limitaciones, bueno, pueden utilizar un long, que en otros lenguajes se les llama long long, por ejemplo en C++. Pero ahorita para Java lo importante es que sepan de los enteros. Los bytes son un número muy chiquitito, los longs son un número muy grande, los booleanos true o false, flotantes y dobles.
que, bueno, como les había comentado, el flotante y el doble pueden almacenar lo mismo, su diferencia es internamente en la computadora y, bueno, ambos pueden almacenar números reales con punto decimal, ¿ok? El siguiente tipo de dato que tenemos, bueno, van a ser los caracteres que se dan con el char, que son simplemente letras y símbolos. Por ejemplo, los símbolos especiales como el dólar u otros tipos de símbolos se los trabaja como caracteres, ¿ok? Y su forma de asignar a una variable es char con minúsculas, caracteres y el string. ¿Ok? El string es una agrupación de caracteres, es decir, es una cadena de caracteres. Por lo tanto, quiero que noten una diferencia muy interesante. Entre todos estos tipos de datos que nosotros habíamos visto, todos se asignan de la misma forma, tienen un igual, la variable, y obviamente antes se tiene que declarar, por ejemplo, si va a ser un entero o no. Si previamente ya se los ha declarado, como acá int número entero, byte número pequeño con un punto y coma, que me he olvidado, byte número pequeño, en la siguiente línea ya no es necesario obviamente ponerlo acá. Pero siempre es bueno tenerlo, por ejemplo, una asignación de esta forma. Int número va a ser igual a un número 1, ¿verdad? Casi siempre es más conveniente hacerlo de esa forma, ¿ok? Ahora, aquí hay algo muy importante y quiero que esto lo entiendan, ¿ok? Todos estos tipos de datos se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los primitivos y los compuestos. Los datos primitivos son datos que no se pueden separar más, ¿ok? Por ejemplo, tenemos los enteros, los bytes, los long, los boolean, el float, double y char. Todos estos son considerados datos primitivos. Ahora, ¿cuál es la cuestión más curiosa aquí? Ven que el int, el byte, el long, el boolean, float, double, char se escriben con minúscula. Todos comienzan con minúscula en Java. Todos, absolutamente todos comienzan con minúscula, a excepción de el string. ¿Por qué? Porque el string es considerado un dato compuesto, ya que está compuesto por varios caracteres. ¿Ok? Esa es la única diferencia del string. Por lo tanto, los strings se pueden comportar como objetos aparte. Asumamos, ustedes ya han llevado programación orientada a objetos, entonces se les va a hacer un poquito más fácil entender por qué el string se escribe con mayúscula. Cuando ustedes hacen clases, normalmente manejan el camel case, y el camel case se utiliza para, o sea, bueno, a ver, en el camel case las clases siempre comienzan con mayúscula. Por ejemplo, si yo tengo una clase calculadora, bueno, la voy a comenzar siempre con la C mayúscula de calculadora, ¿verdad? Y ya los objetos que yo instancie de esa clase van a ser con minúsculas. Podemos entenderlo más o menos así al string. El string va a ser como una clase aparte, que en realidad tan clase no es, pero más que nada es un dato compuesto, o sea, es un dato bastante complejo. El string se puede dividir en varios caracteres. Ok, ¿alguien está? ¿Quiere entrar? ¿Listo? Entonces, el string se puede dividir en varios caracteres, o está compuesto de muchos caracteres, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante del string? Que tiene métodos. Todos los strings tienen métodos. Y esto la verdad no sé si lo han visto con el ingeniero o no. Yo no me acuerdo haber llevado todo esto en intro. Lo tuve que investigar yo porque, bueno, es muy importante para hacer siguientes cosas del segundo parcial o incluso del primer parcial, como ustedes gustan. Los métodos de los strings, al ser, digámosle, una clase aparte, tiene métodos que me devuelven cosas muy interesantes. Asumamos que yo tengo el string cadena y en el string cadena yo declaro el hola mundo, que acá me falta el punto y coma. Cadena guarda el string hola mundo y con este string yo puedo jugar un poquito con las cosas que tiene. Por ejemplo, length. ¿Qué me va a decir si yo llamo de una string su punto length o su método length? Me va a devolver el tamaño de la cadena contando del 1 al n. Por ejemplo, hola mundo tiene en teoría 10 caracteres y se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que es la longitud de mi cadena, ¿ok? Entonces el length siempre me va a devolver la longitud contada del 1 al n. Lo que es importante es que el string se puede iterar, y esto lo van a ver lo vamos a ver todos un poquito más adelante cuando lleven
bucles, porque mayormente el manejo de strings se lleva cuando ya conocen qué son los bucles y qué son el for y el while. De momento no lo conocen, pero como dato curioso, yo también puedo acceder a cada elemento de mi cadena mediante índices. Y estos índices van a ir numerados del 0 al n-1. Que por ejemplo, si yo tengo acá 10 caracteres que forman el string hola mundo, yo puedo acceder al primer carácter usando el índice 0, ¿ok? Y va numerándose así, ¿no? Si yo quiero ingresar al carácter blanco, o sea, el espacio, que también se cuenta como un carácter entre comillas, voy a tener que acceder a la posición 4, ¿ok? Esto lo vamos a entender mucho más cuando llevemos iteraciones, ¿ok? Pero el método para acceder, por ejemplo, a cada letrita de mi string es el charat, que este sí lo van a utilizar muchas veces, ¿ok? De momento, como les digo, pueden quedárselo como un dato extra, ¿ok? Que hay muchos métodos asociados a las cadenas. Puedo hacer substrings, puedo hacer el índice de cierto carácter, por ejemplo, yo quiero el índice de H o quiero el índice de A, me va a devolver la posición de ese carácter en índices de 0 a n-1, ¿ok? Tengo también para saber si es una cadena falsa, perdón, si es una cadena vacía, el isEmpty. Y bueno, hay muchos más métodos, los pueden investigar. Yo tenía un auxiliar que nos decía, no me crean, investiguenlo. Y la verdad es que sí, investiguenlo. Pueden buscarlo como métodos de los strings en Java, porque todos los lenguajes tienen como un tema que se llama los métodos de los strings, porque es bien importante saber manejar strings, ¿ok? Lo pueden estudiar ahora, aprovechando que no han llevado nada más con el INGE. Y bueno, eso sería por la parte de los datos y variables y la forma de asignarlos. Ahora va a venir algo muy interesante. Vamos a saltar los arreglos porque es una cosa muy fuerte. Y vamos a pasarnos a los operadores y librería de Mat, ¿ok? Los arreglos y las matrices los van a llevar seguramente en segundo parcial. Así que eso todavía no lo vamos a tocar y vamos a tocar un poquito acerca de operadores y la librería Mat. Porque he visto que tanto en su examen como en las prácticas que les ha estado dando el INGE, bueno, prácticas más que nada los códigos que le han mandado por su Telegram, han usado mucho las cuestiones de, por ejemplo, funciones matemáticas. Entonces Mat nos va a ayudar con eso y los operadores, que bueno, son cosas súper básicas de un lenguaje de programación. Primero que nada tenemos el operador de asignación, que es asignarle un valor a una variable. Esto es muy interesante porque hay muchas personas que lo enseñan de esta forma y es que en programación todo se lee de derecha a izquierda. Por ejemplo, uno va a estar, o sea, mi número, uno va a estar asignado a número que es un entero. Básicamente así se leería. Pero sinceramente muchos no lo vamos a leer de esa forma, así que podemos decir un entero llamado número va a estar con el valor 1. Este igual es el operador de asignación, ¿ok? De las variables. Yo le asigno un valor a una variable. Ahora existen los operadores matemáticos y estos tienen propiedades un poco interesantes. Y hay un operador que no se lo lleva en colegio y que muchas veces se lo aprende directamente acá. Así que vamos a comenzar con la parte de las sumas. Las sumas las he trabajado con dobles y enteros porque son los datos que más han utilizado, el int y el double. Si yo hago una suma de un número entero con otro número entero, sí o sí lo tengo que almacenar en un número entero. Si hago una suma entre un entero y un double, siempre va a prevalecer el double. Por lo tanto, tengo que almacenar la suma en un double. Si hago una suma entre dos doubles, pues tiene que ser un double, ¿ok? Eso es muy sencillo. Lo único interesante es que entero con double siempre me da un double. En la mayoría, por no decir en todas las operaciones, ¿ok? Luego tenemos la resta, que es más de lo mismo. Enteros va a almacenar positivos negativos. Si es entero con entero, va a ser entero. Si es entero con double, va a almacenar un double. Y acá me faltaba esto, rest 3 va a ser, ok, esto después lo cambio, ok. Entonces esto va a ser igual a, ok,
Tengo un double con un double, se va a almacenar en un double. No importa si es positivo o negativo, en la resta se mantiene, ¿ok? Luego tenemos el operador de la multiplicación, que es el asterisco, que va haciendo exactamente lo mismo. Si yo agarro un double y lo multiplico por un entero, sí o sí tengo que almacenar su resultado en un double. Si tengo un entero, bueno, esto es más de lo mismo, un double, y la multiplicación entre enteros siempre me va a dar un entero, ¿ok? Ahora tenemos la división, que es exactamente igual. Entero con entero me da una división entera. Entero con double me va a dar una división en double, ¿ok? Luego tenemos la operación del módulo, que muchos ya la deben dominar, pero es bien importante en la cuestión de programación, ya que hasta el día de hoy todos utilizamos esto. O sea, yo estando en tercer semestre igual utilizo mucho lo que es esto, el módulo, así que les recomiendo mucho familiarizarse con el operador de módulo. El módulo lo que me da es el residuo de una división, ¿ok? Nuevamente lo mismo, si tengo un módulo de dos enteros me va a dar un entero, si tengo el módulo de dos doubles me va a dar un double, y si tengo el módulo de un entero y un double o un double y un entero me va a dar un double, ¿ok? Esto para que lo entendamos un poquito mejor vamos a irnos a la parte de BlueJ. Por si no conocían esta parte de BlueJ, esto de aquí es como una consolita instantánea. Ok, ¿alguien quiere entrar? Esto de acá es como una consolita instantánea, donde nosotros podemos hacer pruebas de cosas por si no estamos muy seguros, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir que quiero el módulo de 40, 40 módulo 5. Me tendría que dar 0. ¿Por qué? Porque 40 entre 5 me da 8 y no tengo ningún residuo. Entonces mi residuo obviamente va a ser 0. Pero si yo tuviera 12 módulo 3, 4, no 5, módulo 5 me va a dar 2. Porque 2 entre 5 me tendría que dar 2 y me sobra 2 como residuo. Esa es la función del módulo. Ahora, ¿para qué cosas podría ser útil el módulo? En todo lo que voy de carrera, para lo que para lo que me ha sido útil el módulo, principalmente es para los típicos problemas de contar las cifras, separar cifras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo quisiera que me digas, no sé, existe una función que dado un número de 4 cifras o un número de cifras par, siempre quita las primeras 2 y se queda con las últimas 2. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera quitar las primeras 2, o bueno, si quisiera quedarme solamente con las primeras 2, tendría que hacer un módulo 100. ¿Por qué? Porque internamente estoy dividiendo 1234 entre 100, me va a dar 1200 y mi residuo va a ser 34. Entonces el módulo sirve mucho para este tipo de problemitas, ¿no? De que te dicen que tienes que separar los últimos 2, los últimos 3, o la división también puede ser útil. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar lo mismo, ¿no? Me dicen de este número quédate con los primeros 2, ¿ok? División entre sí, 12. Perfecto. Eso nomás. Solamente es eso, ¿ok? Prácticamente para estas cositas, para manipular números, les puede servir el módulo y la división. Hay problemas súper interesantes respecto a contar las cifras de un número, que son más interesantes cuando se aprende la cuestión de bucles. Así que seguramente les voy a dar alguno que otro problemita reto para que ustedes lo hagan de esa forma, ¿ok? Esa puede ser una utilidad del módulo. Ahora también el módulo puede servir para otras cosas, pero ahí poco a poco ustedes van a darse cuenta, ¿ok? Luego también tenemos los comparadores o los operadores de comparación, que estos sí los conocemos de siempre. Tenemos el mayor, el menor y el igual. Al igual que tenemos los compuestos, que puede ser, por ejemplo, menor o igual a 4, que esto me va a dar, por ejemplo, true. ¿Ok? Estos operadores de comparación y combinados incluso siempre me van a dar un resultado booleano. Ahora, esto, por ejemplo, nos puede servir para las condicionales y para los bloques de condiciones if else.
Si yo quisiera saber, por ejemplo, si un número ingresado es mayor o igual a otro número, bueno, puedo utilizar esto y directamente dentro de mi if pongo if en la condición, digamos que 3 es menor a 4, entonces esto va a decir es true, entro al bucle del if. Esa puede ser una opción de cómo utilizar esto para hacer ciertas, bueno, manejar ciertas cosas en los bloques de condicionales. ¿Ok? Y para la parte de la librería math, bueno, perdón, me saltó los operadores lógicos, ¿ok? También existen, aparte de estos tres, que es el operador de asignación, el operador matemático, también están los operadores lógicos, ¿ya? Los operadores lógicos se los denota como AND y OR, que son los principales. El AND se hace con doble aspergan y el OR se hace con doble barrita vertical, que no me acuerdo cómo se llama este símbolo. Y básicamente trabajan igual que lo que ustedes han aprendido o están aprendiendo en álgebra 1, que es false y false es false, true y false es false, true y true es true, ¿ok? El AND, un tip para que se acuerden más fácil de esto, si tengo un y, entonces cualquiera de estos tiene que ser true. Digo, los dos tienen que ser true para que esto me dé true. En caso de que uno sea falso, entonces ya me da falso. ¿Qué hace la computadora internamente? Lee todas las cosas que están en el AND. Por ejemplo, si yo tuviera 3 cosas, la computadora va a agarrar y va a decir, ok, va a leer esto. A ver. La compu va a decir, ¿esto es verdadero? Sí. Y esto es verdadero, sí. Y esto es verdadero, sí. Entonces puedo entrar, por ejemplo, a mi bloque condicional. En caso de que tenga un false, la computadora lo que va a hacer es, ¿esto es verdadero o no? Entonces ya no leo lo siguiente y me paso directamente, ¿ok? Siempre va a verificar encontrar esta falsedad. Si no encuentra la falsedad, directamente lo va a asumir como true. Pero si encuentra la falsedad, ya va a decir, esto es falso, todo esto es falso. Para el OR pasa algo muy similar. Como ustedes saben, en el OR al menos uno de ellos tiene que ser verdadero para que toda la condición sea verdadera. Por ejemplo, falso y verdadero es verdadero. False, true, true. True, true, false. False, false es false, ¿ok? Ambos tienen que ser falsos para que esto me dé falso. ¿Qué es lo que hace la computadora? En lugar de verificar si hay un falso, empieza a verificar si todos son falsos. Y si todos son verdaderos, o por lo menos se encuentra un verdadero, ya no revisa el resto y directamente se pasa a su condición. Ok, esto seguramente lo van a ver más adelante o ya lo han visto con los bloques condicionales de if-else, pero mayormente ayudan mucho para evitar hacer un if anidado, o sea, hacer un if, una condición y dentro de ese if hacer otro if. En lugar de hacer eso, si es que se pudiera hacer, directamente puedo meter ambas condiciones con un y que si se cumple esto y si se cumple esto, por ejemplo, si DS y ES se cumplen, entonces paso, ¿ok? Esa es una utilidad para los operadores lógicos o también se les llama a veces booleanos porque todo esto lo único que te vota son true o false, no te vota otra cosa, ¿ok? Y ahora sí, la cuestión de la librería math. La librería math, como saben, es una librería de Java en la cual nos ofrece utilizar funciones matemáticas un poco más avanzadas mediante métodos y no es necesario importarla. Ahora, tal vez ahora no saben qué es importar una librería, pero ese va a ser su pan de cada día, se los digo desde ya. El importar librerías, aprender a usar librerías. Como un dato curioso, las librerías son básicamente prestaciones de servicios, si le quieren llamar, o prestaciones de métodos especiales, es decir, que ya no tienes que construir las cosas desde cero. Por ejemplo, la librería math lo que nos ofrece es un método POW, ¿verdad? math.pow. Entonces, ¿qué hace el POW? Es que eleva el primer número al segundo número, lo cual me va a dar 3 al cuadrado y me va a dar 9. Esto yo lo podría implementar internamente, sí, podría ser un 3×3. Pero cuando yo tengo potencias más amplias, esto se complica un poco. Entonces, POW lo que hace es facilitarnos ese cálculo, ¿ok? También para hallar los valores absolutos y para hallar el máximo, o también, esto también puede ser el mínimo, que existe el math.min, que esto lo que va a hacer me va a botar el valor mínimo. Ahora, la librería math es muchísimo más amplia.
han debido tal vez utilizar senos, cosenos, qué sé yo, otras miles de funciones. Entonces lo que he hecho es irme a la página oficial, que es la documentación oficial de Java, ¿ok? La vamos a revisar por acá. Esta página, que es el Docs Oracle, es donde pueden encontrar la información más fiable, ¿ok? Esto es 100% fidedigno. Es muy complejo de leer muchas veces, pero en proyectos mucho más a futuro, la documentación va a ser su salvación para absolutamente todo. Entonces les recomiendo que si tienen alguna duda o dicen, bueno, en Math puedo hacer esta función, entonces vayan a la documentación de Java, específicamente la documentación de la clase Math, y la busquen, ¿ok? Está en inglés, efectivamente, y les recomiendo mucho. Otro consejo es que aprendan inglés, porque toda la información que tenemos hasta el momento de nuestra área, de nuestras carreras y todo, está en inglés. Lastimosamente está todo en inglés. Entonces, les recomiendo mucho la cuestión de aprender inglés, ¿ok? En esta página, que es el Docs Oracle, van a encontrar en la parte de Math, o sea, la clase Math, vamos a encontrar un montón de funciones, ¿ok? Estos son todos los métodos que tiene. De momento ustedes se pueden centrar en qué es lo que devuelve y qué es lo que recibe, ¿ok? Que esa sería como la firma del método. Entonces, por ejemplo, el apps puede ser un apps de flotantes, puede ser un apps de doubles, puede ser un apps de enteros o puede ser un apps de long. Dependiendo qué le mandes, te va a devolver el absoluto de un long, de un int, de un float o de un double y te va a devolver exactamente el mismo dato. Ahora también tenemos, por ejemplo, el async, que es el arcoseno del valor que tú le metas en double. Siempre devuelve un double. Si detecta un entero, lo va a convertir en un double. Eso creo que es inevitable. Está de los arcos cosenos, arcos coseno, bueno, con coordenadas, las rectangulares, están los cosenos hiperbólicos. Hay ahora, también existen la cuestión de redondeos, redondeo al mayor, redondeo al menor, también lo implementa. Hay exponentes con Euler, hay, bueno, el redondeo al piso, que creo que era que también es igual al sail, pero o redondea arriba o redondea abajo. Ok, entonces les recomiendo mucho pasarse por aquí. Aquí también están el método max, el max de enteros, max de flotantes, max de doubles, el min y bueno, un montón más. Como ven, es increíble la cantidad de métodos que tiene, ¿ok? Si en algún momento necesitan, bueno, también están las constantes, que por ejemplo tiene el mat.pi para agarrar el valor de pi. Mat.e para agarrar el valor de e, que es la base para los logaritmos naturales. Y bueno, más descripción acerca de la clase mat, ¿ok? También en los docs, bueno, en el docs de Oracle pueden encontrar los de strings. No sé exactamente si es que pongo acá string me va a funcionar, tal vez sí. Ok, no, pero en internet lo pueden buscar. Pueden buscar, por ejemplo, métodos strings Java. Y más que seguro, acá está, de Oracle, ¿ok? El string.html. Y aquí están todo lo que les dije. Acá están constructores. Bueno, esto realmente lo pueden obviar, porque como les dije es como una pseudo clase, pero no es muy necesario saber todo esto. Más que nada acá están los métodos que les decía. Hay un compare to, un charat, un equals, get bytes, get chars, bueno, index, hash, empty, interlink, todo. ¿Ok? Todo esto son métodos que ustedes pueden invocar o llamar cuando tienen un objeto o una variable de tipo string. ¿Ok? Entonces, esta es la página docs.oracle.com. Aquí se encuentra la documentación oficial de Java. ¿Ya? Ok, ahora sí creo que con eso ya podríamos terminar esta parte básica. Y vamos a pasarnos un poquito a la cuestión de programación orientada a objetos, que es una de las bases más importantes, si le quieren llamar, de la programación. O sea, ¿por qué les digo que es importante? Porque la programación orientada a objetos es un paradigma que
es universal, o sea, se utiliza en todo, en absolutamente todo lo que ustedes puedan imaginar. Y es un paradigma que te permite programar súper limpio, ¿ok? Entonces estamos en PO, ¿ah? PO, programación orientada a objetos. Ok, la programación orientada a objetos, les había comentado un poquito a la anterior clase, se basa en 4 pilares importantes. Orientada a objetos, ¿ok? Se basa en 4 pilares súper importantes, de los cuales hasta el momento ustedes conocen 2. El primero es la encapsulación. Bueno, realmente no sé si es el primero, no sé si está en orden, pero le vamos a... No, de hecho vamos a empezar con la abstracción, ¿ok? La abstracción en la programación orientada a objetos, como me habían comentado en la anterior clase, es básicamente agarrar un objeto de la vida real, quedarme con lo único, o sea, con todo lo que me sirve y programarlo. Porque como les había comentado, creo que tengo estos apuntes en alguna parte. Aquí. Bueno, aquí está. Ay, con esto estaba estudiando. Por eso también un tip, tengan apuntes a mano, ayuda muchísimo. Ok, entonces la abstracción trata de agarrar lo difícil e intentar definirlo. ¿Ok? Es quedarse únicamente solo con lo necesario según el contexto. ¿Ok? Si tu contexto, que en este caso sería tu problema, te dice, tengo que modelar la base de datos de un estudiante, ¿no? Y un estudiante que tiene nombre, tiene código CIS, pero no me interesa qué tipo de pelo, o bueno, qué color de pelo tiene, qué color de ojos tiene, no. O sea, solo me quedo con lo importante para mi contexto o para mi problema. Eso es básicamente, ¿ok? Y la programación orientada a objetos, bueno, se basa básicamente en la resolución de problemas a base del diseño de clases y el uso de objetos, que esto ayuda muchísimo a la hora de modelar cosas. Como les había dicho, solo te quedas con lo importante, ¿ya? Y algunos conceptos básicos, la clase es de qué tipo es tu objeto, tus atributos es qué tiene y tus métodos es qué hace, lo que les había comentado, ¿ok? Ahora, vamos con los pilares de POP. Habíamos dicho que tenemos la abstracción. Entonces, me quedo con lo más importante. Solo eso es la abstracción. Es un principio, un pilar muy importante. Ahora, la encapsulación, que es lo que les había comentado. Esto por si acaso son apuntes de cuando yo estaba pasando elementos de la programación. Es la siguiente materia, así que es bueno que ustedes sepan estos conceptos y los tengan súper claros porque en elementos es muy importante. El encapsulamiento, por ejemplo, es restringir el acceso de los atributos, métodos y clases entre otras clases, lo que les había comentado. Si mi papá me da dinero, yo no le puedo quitar todo su dinero de golpe, ¿no? Me lo da seccionadito. Hoy 10, mañana 20, pasado 5, así. Ahora, eh, existen 3 tipos, bueno, en realidad 4, pero vamos a manejar solo 3 en Java, que es el public, el protected y el privado. El public y el privado son los que más van a usar. El protected se utiliza en el siguiente pilar que vamos a ver ahorita. Esta tablita es súper básica, o sea, el public, por ejemplo, te dice que todos los atributos, métodos que tú tengas con el accesador public van a ser visibles desde la misma clase, desde cualquier clase del mismo paquete, que un paquete lo vamos a considerar como un archivo, ¿okay? Desde el mismo archivo, desde una subclase fuera del paquete, o sea, todo el mundo, cualquier vecino, cualquier persona tiene acceso a lo que sea que hayas puesto que esté con público, ¿ok? A excepción del privado, bueno, a comparación del privado, que el privado lo único que va a hacer es que va a dejar que todas las cosas desde la misma clase, o sea, solamente se puede acceder a esas cosas desde una misma clase. Por ejemplo, si yo tengo la clase calculadora, solo una calculadora puede acceder a mis atributos de la calculadora, pero una clase computadora no puede acceder a los atributos de mi clase calculadora. Ese es un pilar súper importante de PO. Una muy buena práctica es siempre poner todos los atributos en privado, ¿ok? Los métodos los pueden dejar en público como en privado, dependiendo lo que ustedes necesiten. Y esto, si bien ahora tal vez no sepan cuándo identificar si es público o privado en la cuestión de métodos,
Más adelante van a ir seccionando y van a ir diciendo, ok, aquí esto va a ser privado porque realmente no lo necesito. O sea, no necesito que otras clases accedan a este método porque este método se llama internamente. Bueno, una cosa así loquísima, pero es buenísimo, ¿ok? Ustedes quédense con el público y con el privado, ¿ok? El protegido viene más por la cuestión de herencia y el default es muy similar al público. Jamás lo entendí sinceramente, pero está ahí por si gustan. Así que público y privado. Y acuérdense siempre los atributos. Los atributos son privadísimos, ¿ok? Atributos. Ok, eso es por la cuestión. Ahora, otro pilar importante es la herencia, que todavía no la han visto y la verdad es que solamente lo voy a hablar de una forma muy superficial. La herencia seguramente tal vez la lleven en el siguiente parcial. Yo me acuerdo que lo llegué a ver muy al final del semestre. Casi no lo llegué a ver. Pero la herencia básicamente te dice que un objeto de clase A es una clase muy general que también puede ser, o bueno, de la que derivan la clase B y la clase B, la clase C y la clase B. Por ejemplo, A puede ser B como B es A, pero A también puede ser C como C es A. Ahorita no se rajen para entenderlo, ¿ok? La herencia es un poquito compleja al inicio, pero de momento nos vamos a quedar con la abstracción y el encapsulamiento, que es lo básico de programación orientada a objetos y que hasta ahora ustedes han llevado. Ahora, creo que estamos en buena hora para decir que si tienen alguna duda, pregunta, algún concepto o quieren que explique algo distinto a lo que acabo de hacer, me digan para que podamos continuar la clase. Así que los escucho de momento. Ay, creo que hay algo en el chat. Un rato. A ver. Ah, sí, ok, bueno, ya, gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o han traído alguna duda para resolverla aquí. También pueden preguntar del bloque condicional, que es if else. Ahorita les dejo para que me hagan sus preguntas. Y en el caso de que no tengan, vamos a seguir repasando alguna que otra cosita. ¿Nadie tiene dudas? Ok, voy a asumir que nadie tiene dudas. Ya. A ver, ¿qué problemas se les puede presentar con lo que llevan hasta el momento? Y si ustedes quieren también darse algún problemita para empezar a practicar y todo, acuérdense que la programación, toda la base de la programación se basa en resolver problemas de una forma muy general. Por ejemplo, cuando yo te digo calcula el área de un triángulo, no te estoy diciendo las medidas exactas del triángulo, por lo tanto tú deberías programar una solución que funcione para cualquier triángulo que yo te pase. Obviamente vamos a asumir que es un triángulo equilátero o un triángulo rectángulo y bla, bla, bla. Pero debería funcionar para cualquier medida de triángulo que yo te pase. Esa es la programación, ese es el chiste de programar, ¿ok? Dar una solución general a algo. Ahora, ustedes antes tal vez, la verdad no sé, o sea, en mi semestre lo que se hacía antes era llevar programación lineal y luego un poquito de PO antes del primer parcial y a partir del segundo parcial, bueno, venían cosas un poco más complejas. Creo que ahora los ingenieros lo han cambiado un poquito el temario, pero, por ejemplo, ahorita lo que yo les podría decir, o sea, un problema que les podría dar es que dado un número de X cantidad de cifras, me devuelvan las tres primeras. Como habíamos dicho, eso se resuelve con un módulo. Y que además me devuelvas o que le des vuelta al número finalmente. Eso podría ser algo muy interesante. De hecho, eso les podría dar de tarea. Que, bueno, tarea entre comillas. Que en realidad sería como una práctica. Que es dar un número de 5 cifras.
me devuelvan un número que partido a la mitad, o sea, que tú agarres ese número de 5 cifras, lo partas a la mitad y le des la vuelta. Asumamos que yo tengo, por ejemplo, lo voy a hacer en OneNote, aquí. Y esto es, ¿qué es esto? Esto es arquitectura, ya. Por ejemplo, yo te doy un número, vamos a insertar. Ok, ¿saben qué? Ya he desconectado la tableta, así que vamos a hacer esto. Ok, yo te doy un número que es 5, 3, 2, 1 y 0. Uy. Ok. No, mentira, vamos a poner un 8, ok. Luego vamos a hacer el ejemplo con 0. Lo que yo quiero es que agarres este número y lo partas. Y agarres las primeras dos, las últimas dos y les des la vuelta. Entonces el número que me deberías devolver... Uy, caracha. El número que me deberías devolver es este. Si yo les pido hacer un conversor de este tipo, deberían ser capaces de poder. ¿Ok? Porque esto se hace con operadores lógicos y pura matemática. Entonces, dado un número de 5 cifras, dividir el número en las primeras 3 cifras, y las últimas 2 cifras y voltearlas. ¿Se entiende, verdad? Esta parte. Si yo te doy el 53, 218, me devuelvas el 218, 53. Eso lo voy a poner acá. 218. Entonces me deberían devolver el 218, 53. ¿Ok? Ese puede ser un reto que ustedes quieran. O pueden resolver, por ejemplo. Otro reto que podrían resolver es, bueno, es que la mayoría de los problemas interesantes involucran ciclos o bucles, porque son interesantes. Pero una página que les voy a recomendar mucho es Codeforces, ¿ok? Si alguien quiere comenzar con la programación competitiva, veo conveniente que inicien, si quieren, en esta etapa que están. Porque hay problemas súper básicos en Codeforces. Codeforces es una página de puro problema, ¿ok? Nos vamos a ir al problem set. Esto maneja programación competitiva. La programación competitiva lo que hace es centrarse en que... ¿cómo les digo esto? Que tú resuelvas el problema que te van a dar programando y que sea eficiente. De momento, les aconsejo que lean algunos problemas de acá. Por ejemplo, el de Watermelon es el más común, ¿no ve? Está todo en inglés nuevamente, pero básicamente te dice que en un verano súper caliente, entonces Pete y su amigo Bill deciden comprar una sandía. Escogen, de hecho es the biggest and the ripest one, ok. Escogen el mayor y ripest, no me acuerdo exactamente qué era. Ok, lo voy a buscar. Ripest. Ok. Ok, el más maduro. Ok, el más grande y el maduro. Esto trata básicamente de agarrar el peso del melón. Y su peso, por ejemplo, está en la escala de W kilos, que es lo que te van a dar. They rushed home, the interest, y ya. Esto, si se dan cuenta, algo similar les dan en el examen, ¿no? Toda una historia, así que les enreda y tienen que encontrar cuál es el problema. Es básicamente programación competitiva. Entonces te dice que Pete y Bill son grandes fans de los números pares, si no me equivoco. Sí, even, números pares. Es por eso que quieren dividir la sandía in such way that each of two parts are even number of... ok, entonces quieren dividir el peso de la sandía en un número de kilos par. Y si se puede hacer, entonces imprimimos un sí. Y si no se puede hacer, imprimimos un no. En el caso del 8, por ejemplo, si yo quiero partir una sandía de 8 kilogramos, la quiero partir en dos
y quiero decir que ambas partes sean pares, entonces debo decir, ok, en 8 sí se puede, porque si agarro 8 y lo parto en 4 kilos y 4 kilos, 4 es par. Entonces sí se puede. En el caso de que no, no se puede. Pero, por ejemplo, también podemos decir que pueden dividirlo en dos partes de 2 y 6, respectivamente. Al igual que en 4 en 4. ¿Por qué? Porque el programa te dice no es obligatorio que las partes sean iguales. Este también puede ser un problema que ustedes pueden resolver. Watermelon se llama, es el más clásico de Codeforces. Entonces, dado un número, yo tengo que decir si se puede o no partir en dos pedazos pares. ¿Ok? Se los dejo también como reto, el de Watermelon. Se los voy a dejar acá. De momento, háganlo ustedes en BlueJ, ¿ok? Si alguien quiere hacerlo en Codeforces, bueno, va a necesitar la entrada estándar y la salida estándar de un lenguaje de programación, que en Java es el scanner y el system out, ¿ok? El systemout.println. Pero eso es para Codeforces. De momento, lo que les sugiero es que agarren este problema y lo resuelvan en BlueJ, como ustedes saben, con el return. Por ejemplo, yo creo la clase Watermelon, y la clase Watermelon vamos a obviar su constructor de momento y vamos a decir un método, un public, que me va a retornar un booleano. Boolean se puede dividir, que va a recibir un entero K, que va a ser los kilos de mi melón, perdón, los kilos de mi sandía, ¿ok? Y de acuerdo a lo que le ingrese, bueno, yo tengo que retornar una respuesta. Y mi respuesta va a ser de tipo booleano. Boolean res, ¿ok? Básicamente es eso. Entonces, dado un K, que por ejemplo es 8, yo digo si se puede o no dividir. Esto es lo que ustedes pueden hacer para practicar, ¿ok? Les dejo el de la sandía también. Y como les digo, en Codeforces hay muchísimos problemas de ese tipo. Ahora, si ustedes quisieran subir algún problema y se quieren meter a programación competitiva, se van a Submit, eligen su lenguaje de programación. En el caso de la mayoría puede ser Java, que creo que sí, aquí está, Java pongámosle Java 21. Ponen aquí su código, tiene que ser entrada y salida estándar, que es básicamente un escáner, un system out, y lo suben y el juez virtual los va a calificar. Porque eso es Codeforce, es un juez virtual. Ahí les dejo como un dato random, ¿ok? En problem set, se van a problem set, en esta partecita le dan a sort y les va a sortear, les va a ordenar todos los problemas de menor dificultad a mayor dificultad. Los de 800 son los de menor dificultad, por eso Watermelon está aquí. Pero hay varias, ¿ven? Hay un montón de estas. Hay muchas que posiblemente no puedan, porque involucra ciclos, ¿ok? En todo caso que haya alguna que involucre ciclos o les diga te vamos a dar X cantidad de casos de prueba, ustedes resuélvanlo en su cabecita, ¿ok? Si necesitan hacer muchas iteraciones, es decir, pasar del 1 al 2 al 3 al 4 en un mismo código, no lo hagan. ¿Okay? Busquen los problemitas que son más sencillos, se los voy a buscar y se los voy a pasar por Telegram, pero uno de ellos es el Watermelon, ¿ok? Se los propongo como reto, resuelvan el de la sandía. Y bueno, otro tipo de problemas que se les puede presentar pueden ser con condicionales, if else. Los problemas del examen. Ok, libro para la materia. Ya, el libro que yo les recomiendo para la materia es creo que el que les ha dado el ingeniero Vladimir, que yo lo tengo. No es este. Estos son mis proyectos. Acá y acá, ok. Estos son mis libros de la carrera y el que yo recomiendo para iniciar es el de Objects First, introducción con BlueJ. Este utiliza con BlueJ. No sé si el ingeniero les ha dado en inglés o en español. También lo tengo en español, pero me gustaría que lo lean en inglés. En caso de que necesiten el de español, me avisan para que lo pueda subir. Pero es básicamente esto, ¿ok? Creo que el ingeniero les ha dado que es el Objects First.
Ese también, la versión española la he encontrado enfrente de la U. Eso estaba muy chistoso. Es esta, ¿dónde está? Análisis numérico, programación orientada a objetos. Ok, es esta. Esta es la versión en español, que es la de los Blue Jay, no Blue. Son Blue Jays de muchos colores. Es programación orientada a objetos usando Blue Jay de David J. Burns y Michael Collin. Muy buen libro. Si les voy a ser sincera, el examen de auxiliatura yo lo he estudiado de este libro. Tiene todo lo que ustedes necesiten. Si en algún momento se les pasa por la cabeza, pucha, no sé cómo hacer esto, busquen aquí, busquen en el contenido. No les digo que lo lean uno por uno. Si pueden leérselo todo, perfecto, así en orden y todo. Pero si necesitan cosas muy puntuales, por ejemplo, los métodos, las asignaciones, los parámetros o los constructores, se vayan al índice y lo busquen, ¿ok? El que yo les recomiendo leer es el de inglés, pero también está en español. Si necesitan que suba el de español, me avisan. Pero eso, este libro es bellísimo para todo esto. Ahora hay varios más, pero no sé si, creo que acá no tengo nada más de introducción a la programación, más que estos dos. Ah, el Head First. Este lo recomendaba la ingeniera Leticia. Este sinceramente es un libro muy chistoso. Es el Head First Java. Es muy bueno, es de O'Reilly. También lo tengo en inglés y es súper chistoso porque te explica todos los conceptos de una forma graciosa. O sea, lo hace todo así, ¿ven? Muy ilustrativo. Aquí estaba lo que estábamos diciendo de las variables que se pueden considerar como una cajita donde guardas algo. En este caso siempre dice un control o guardas, por ejemplo, una cajita que tiene el nombre size y guarda un entero que es el 24. Explica cómo los objetos se comportan, explica sobre las librerías de Java, bueno, absolutamente todo de una forma súper dinámica y bonita. También este les recomiendo, este también lo he leído cuando estaba aprendiendo introducción a la programación. Aquí está igual su libro de contenido, bueno, su tabla de contenidos. Ven que los nombres son bien chistosos, o sea, un viaje por Objectpile, conoce tus variables, Sirius Polymorphs. Bueno, hay muchos más. Estos son temas un poquito más avanzados, pero los temas básicos sí les recomiendo también este libro. También, si quieren que lo pase, me avisan, por favor. Yo se los paso con mucho gusto el PDF. Pero eso, para conceptos de una forma más divertida y para conceptos bien formales y cómo se habla en el día a día, el de programación orientada a objetos o Head First. Perdón, ¿cómo era esto? Sí, Objects First usando Blue Jay de Burns, ¿ok? Esos dos libros les puedo recomendar para la materia. Son buenísimos. Son el top de libros, ¿ok? Y un consejo más que les puedo dar para la materia es que introducción a la programación es su base. Muchas veces ya me han escuchado decirlo y es verdad. Introducción a la programación es su cimiento de toda la carrera. Si no lo tienen firme, estamos fregados. Porque he tenido compañeros el semestre pasado que, bueno, han pasado con bases muy malas de introducción a la programación. Y en elementos la han sufrido como no tienen ni idea. O sea, muchos han quedado de repitentes, otros directamente han abandonado la materia. Y es porque la base de programación, si no la tienes, es muy complejo que entiendas el resto. Lo bueno es que para elementos de la programación y estructura de datos, las dos docentes que hay en informática, que son la ingeniera Rosemary y la ingeniera Leticia, no sé si habrá otros docentes para sistemas, pero ellas dos son de informática. Y bueno, informática sistemas, ¿no? Pero están habilitados solo para... Bueno, de la carrera solo tenemos de ellas dos que dan elementos, ¿ok? Pero ellas también dan para sistemas, ¿sí? Ambas ingenieras lo que hacen es repasar nuevamente programación orientada a objetos porque muchos, bueno, saben que muchos no tienen las bases. Y avanzan obviamente temas más complejos de programación orientada a objetos que tal vez no se han llegado a ver en introducción a la programación.
Yo siento que les han puesto programación orientada a objetos al inicio porque muchos de mi semestre han pelado esa parte en elementos. Entonces aprovechen de tener sus bases muy buenas para programación orientada a objetos, la teoría, estudienla, sean curiosos. Si hay algo que no pueden, investiguenlo, busquen, por ejemplo, busquen videos, busquen tutoriales, sean curiosos. Ya, no se queden con la duda. Como les dije, si al ingeniero Vladimir algo no le están entendiendo, pregúntenle con toda la confianza, él les va a responder. Y eso, chicos. Ahora, la materia se basa mucho en práctica, porque muy tranquilamente nosotros nos podemos olvidar cómo programar. O sea, la lógica puede que esté, pero eh, o sea, mandar esa lógica a programación también es un pequeño arte que hay que estar trabajando todos los días. Ya, entonces no cometan el error de dejar todo para el último. Si el ingeniero les da proyectos, si el ingeniero les da problemas o les da videos, háganlos lo más antes posible e investiguen y practiquen mucho. Eh, no sé cómo es la cuestión del porcentaje de aprobados con el ingeniero. Yo creo que son muchas personas porque el ingeniero explica muy bien. Pero es muy cierto que introducción es la primera capa para la carrera, o sea, es el primer filtro si le quieren llamar. Y elementos es el más fuerte, según yo. Pero sí, intro se basa de practicar, de resolver problemas y resolver y hacer mucha lógica. Ahora, ¿qué me recomendaron a mí cuando yo estaba en introducción a la programación? Era agarrar, por ejemplo, problemas de las Pequeolimpiadas e intentar programarlos y hacer una solución general. Porque los problemas de las Pequeolimpiadas son calcular el área de un cuadrado o calcular el área de la siguiente figura. Y ustedes, en lugar de calcular el área con datos específicos, vuelvan los variables y que funcione para cualquier dato que ustedes tengan. Ese es un tip que pueden hacer. Otro tip, buscar problemas muy sencillos en Codeforces, pero es un poco complejo ahorita que ustedes detecten cuál es un problema sencillo y no. Así que voy a intentar buscárselos algunos problemas y que los resuelvan ustedes en su casa y en BlueJ, ¿ok? No vamos a meter nada a Codeforces todavía. Y si alguien se anima a averiguar cómo se mete en Codeforces, hágalo. Porque es bien divertido. También programación competitiva es súper divertida. ¿Ya? Ahora, ¿qué más les puedo decir? Les adelanto que los temas que van a llevar en segundo parcial muy probablemente van a ser bucles o ciclos o estructuras cíclicas. Bueno, se llaman estructuras repetitivas en realidad. Y van a llevar matrices y arreglos. Si alguno quiere adelantarse el ingeniero, lo cual les recomiendo muchísimo, adelantarse un poquito leyendo qué es esto, qué es aquello, hágalo. Para que cuando llegue a clases no les agarre por sorpresa el niño no ve y les meta así full teoría, no. Sino que ustedes ya sepan más o menos de qué va, vayan a reforzar lo que han estudiado tal vez en su casa, lo que sea, y aprendan mucho más seguro con el ingeniero, ¿ok? Ese es un tip que les puedo dar de alumno a alumno, ¿ya? Porque yo también soy alumna y también me estoy ahogando a veces en un vaso de agua en muchas materias. Y eso. No sé si tienen alguna pregunta, quieren que les comente algo más, quieren que les explique algún concepto más que no les haya quedado claro. Aprovechen un poquito también las auxiliaturas para eso. ¿Qué más les podría comentar? Ya nos quedan unos 25 minutos. Bueno, eso, voy a ver de tal vez mandarles también problemas propuestos para que vayan practicando. No se queden sin practicar, chicos. Voy a desempolvar mis problemas de intro. ¿Cómo puedo cambiarme de carrera? No lo hagas. No, sean persistentes. Ya desde ahorita les digo, y yo lo he vivido en la introducción, se van a frustrar un montón. Porque la programación es frustrante. Pero lo bonito es prevalecer. ¿Ya? Eh, Finalmente ustedes son ingenieros. Se las van a ingeniar para resolver problemas.
o van a ser ingenieros. Entonces, practiquen. Frústrense, lo que tengan que frustrarse, frústrense. Y si no les sale, busquen el error. No se den de baja. Un tema que sí les quería comentar, me estoy olvidando. Bueno, voy a tener que abrir un proyecto un poquito más avanzado, a menos que tenga mis proyectos de introducción. A ver, déjenme revisar. BlueJ les va a dar una ventajita muy bonita, que hasta el día de hoy yo sigo usando. Dios mío, ¿qué es todo esto? Bueno, Hollow Knight. Java, plantillas, este es el segundo parcial de intro. Está un primer parcial. ¿Qué pasa? No está todo. Acá lo tendré. No creo. Esto es lo del libro. Bueno, el libro también viene con este zip. Que si no lo tienen, se los voy a pasar. Estos son los proyectos del libro de Objects First, que les había comentado, programación orientada a objetos con BlueJ. Estos son los proyectos internos, entonces también avísenme si necesitan cualquiera de sus libros. ¿Saben qué? No, voy a tener que hacer uno más sencillo ya. Este lo vamos a decir que se va a llamar clase sumador. Uy. Vamos a hacer esto para que aprendan a utilizar un poquito BlueJ. Y si quieren el BlueJ en modo oscuro también avísenme. Sinceramente ha sido mi mejor descubrimiento hasta ahora. Sumar. Ok, un sumador que puede hacer, puede sumar. ¿Y que me va a devolver en la suma un entero? Porque vamos a hacer una suma de enteros. Ok, vamos a hacer una suma de enteros. Entonces yo voy a almacenar el resultado en una variable res que va a sumar camas A. ¿Vale? Y voy a retornar res. Ok. ¿Saben qué es lo bonito de BlueJ? Que es súper... O sea, es todo interfaz gráfica. Ya hay otros IDEs o otros compiladores que son mucho más feos. Que solamente te dan esto y tú escribes y ejecutas y tal. Entonces, aprovechen un poquito BlueJ. ¿Y qué es lo que les quería mostrar? Esta función. Ven que acá cuando yo pongo aquí encimita dice stop. Esto se llama debugger, ¿ok? Si yo presiono acá en esta línea o en esta línea stop, lo que voy a hacer es que cuando yo ejecute mi programa, voy a crear un nuevo sumador. Y le voy a decir sumar 3 más 4. Lo que va a hacer es que se va a detener. ¿Ven? Me va a abrir un depurador o un debugger que me va a mostrar el paso a paso de mi programa. Entonces, si en algún punto, digamos que su sumador ha restado o ha concatenado por accidente, pueden utilizar su stop o el debugger de BlueJ y pueden empezar a hacer el debug. Esto les va a mostrar qué hace línea por línea y cómo va cambiando. Por ejemplo, vamos a hacer esto así más interesante, ¿ok? Oye, para que vean cómo más o menos funciona, vamos a hacer esto. Entonces res va a ser igual a 0. Y luego le digo que res va a ser igual a camas A. ¿Ok? Entonces nuevamente hago un nuevo sumador. Le digo sumar y voy a sumar el 3 y el 4. Ahora no le he puesto mi debug. Ok, voy a hacer acá el stop. Espero que así siga. Ok, perfecto. Entonces va a decir, vamos a comenzar en esta línea, en la línea donde yo le he puesto stop y va a ir línea por línea. Lo que va a hacer es que vas a decir, ok, en esta línea has puesto que res es igual a 0, entonces res es igual a 0. Ahora, en esta línea en la que estamos ahorita, dices que res va a ser igual a camas A. Entonces res es igual a camas A y retorno res. ¿Ven? Me muestra paso por paso. Lo que normalmente si yo no tuviera el stop, bueno, me botaría directamente el resultado, 9, 4 y 5, me va a botar directamente el 9. Pero el debugger me permite ir paso por paso para ver dónde estoy fallando, ¿ya? Solo es necesario ponerlo en una línea y el resto de líneas se va a ir ejecutando una por una. Esa es una cosa bien bonita de BlueJ. Aparte de que es bien gráfico. ¿Por qué? Porque para proyectos como el que se me había abierto la última vez, para proyectos como estos, que esto es un proyecto de la materia de métodos, realmente que yo esté viendo visualmente cuáles son mis clases me ayuda muchísimo a la hora de programar. Todo esto es un programa orientado a objetos. Ahora, ¿por qué les digo que es importante? Porque realmente me permite modelar cada objeto que yo necesito para
empezar a juntarlos, hacer que trabajen entre sí, ¿Ok? Esto es muy avanzado, sí, de momento es muy avanzado. Parece una desgracia, sí, parece una desgracia, pero es bastante útil, ¿ok? Por eso la programación orientada a objetos es muy útil, ¿ya? Y aprovechen BlueJ de que les da esa facilidad visual, ¿ok? Y el debug también. Mucho papeleo. Sí, realmente cambiarse de carrera es mucho papeleo. Pero eso. No sé si tienen o quieren saber algo más. ¿Alguna duda, pregunta respecto a la materia, respecto a ser estudiantes? Tenemos 20 minutos más, así que dediquemos esos 20 para sus dudas, ¿ya? Cualquier cosa, por favor, ahorita, denle. Igual me van a tener todas las clases de auxiliatura disponible y en Telegram también me pueden escribir. De hecho, alguien, no me acuerdo quién, creo que era Gabriela, me había escrito, pero te mandé un mensaje y creo que ya no te llega. Así que si me lo puedes verificar, eso me puedes volver a escribir para que te pueda responder la duda. Manualmente sin computadoras, ¿cómo puedo ver dónde está la falla? Para eso existe una técnica que es la prueba de escritorio. ¿Qué es lo que yo hago con la prueba de escritorio? Que de hecho es entrar a su examen. A ver, vamos a entrar un ratito a su examen. La prueba de escritorio lo que hace es básicamente lo que yo hago es en el papel agarro prueba de papel o prueba de escritorio también se le llama y empiezo a ejecutar cada una de estas líneas. Es como un debugger manual. Entonces yo digo que tengo public int calcular misteriosamente. Me pide calcular misteriosamente para 4 y 8, ¿no ven? Entonces digo que A es 4 y B es 8. Puedo agarrar mi lápiz y empezar a escribir acá, ¿no ve? Entonces tengo un C que todavía no tiene valor y digo A es mayor a B. ¿Cuánto era mi A? 4. ¿Cuánto era mi B? 8. Esto es falso. Entonces pásale el CIF. B módulo A es igual a 0. 8 módulo 4 es igual a 0. Sí, entonces continúo. Esa es una forma de debugar si quieren saber. Ahora en examen es muy útil. Sí, es muy útil. Yo he hecho pruebas de escritorio para todos mis exámenes de introducción a la programación. Por ejemplo, si querían hacer la prueba de su funcionalidad de calcular la distancia, ustedes mentalmente se daban dos valores y empezaban a ejecutar su código línea por línea. Supongamos que este código es el que yo he hecho, ¿no? Voy línea por línea. Entonces, esta línea es sí, entonces pasa esta condición, no pasa esta condición, hace esto, no hace esto y retorna, ¿no? Acá, por ejemplo, B módulo A es igual a 0, sí, entonces C es igual a B y return C tendría que ser 8, ¿ok? Eso sería, se llaman pruebas de escritorio. Lo que yo les recomiendo es que también en su código, por ejemplo, yo agarro este sumador y digo, ok, res es igual a 0, entonces digo, lo comento y digo res es 0. Esto como si lo estuviera haciendo con mi papel, ¿no? Mi lapicito. Ahora tengo K más A. K digamos que es, acá lo voy a poner, K va a ser igual a 2, A va a ser igual a 1. Entonces aquí tengo 2 más 1. Y esto es igual a 3. Por lo tanto, res va a ser igual a 3. A ver. Pueden ir comentando su código con lápiz y papel, así, de esta forma. Vayan. El chiste de la prueba de escritorio es que vayas línea por línea con valores que tú te has dado. Puede pasar el PDF, claro. En un ratito les voy a pasar junto con todo. Y cuando tú vayas línea por línea, te vas a dar cuenta donde puede haber una falla. ¿Ok? Es eso. Esa es la prueba de escritorio. Así se le llama. Útil para exámenes, sí. Ok, no hay ningún problema. No sé si tienen alguna otra duda más. Alguna técnica rara que ustedes crean que puede existir. Ah, sí, el Blue Jay oscuro, ok. ¿Dónde tenía esto? Blue Jay modo. Ahí está. Ok, creo que es este el Dark Mode. Ya, este realmente yo lo he buscado aquí. Es este, como ven. Esto es un repositorio, ¿ok? Los repositorios normalmente se utilizan para guardar código. Y uno de los repositorios más grandes que existe en la industria es GitHub. Si pueden crearse una cuenta de GitHub,
Estaría súper genial. Y ahí pueden subir sus proyectos. Y cuando los contraten, muchas veces también preguntan por su GitHub. Entonces, si desde ahora tienen un GitHub, sería ideal, ¿ok? Les voy a pasar este link, que es el repositorio donde yo he sacado el modo oscuro. Y acá básicamente las instrucciones son que tenemos dos carpetitas, ¿ok? Que las vamos a descargar. Van a venirse a la parte de code y le van a dar a download zip. Eso lo van a descomprimir y les va a dar dos carpetitas, la de original style sheet y la de style sheets. Esta es la del modo oscuro. Entonces lo que van a hacer es venir a su buscador, por ejemplo, van a buscar BlueJ y van a irse a la ubicación del archivo. En la ubicación del archivo van a venir y van a darle nuevamente ubicación del archivo del acceso directo. Y aquí en la parte de librería van a buscar el style sheet. Es la carpetita que se llama style sheet. La que tienen ahorita es del tono claro y la que se van a descargar es del tono oscuro. Entonces a esta carpetita le van a cambiar el nombre por or/stylesheet o como quieran ponerle, original, lo que ustedes quieran, ¿ya? Eso para evitar que se pierda porque a veces necesitamos cambiar para hacer presentaciones y tal. Y la nueva, que sería la que van a descargar, que está aquí, que es esta que se llama stylesheet, solo la van a copiar acá, ¿ok? La van a copiar en la carpeta lib. Igualmente en el repositorio están todas las instrucciones. Se tienen que descargar el zip, luego irse a este directorio en BlueJ, renombrar stylesheet por original stylesheet o el nombre que ustedes quieran para tener un backup y luego extraer el stylesheet del zip y pegarlo. Es básicamente eso, ¿ok? Y luego tienen que reiniciar BlueJ y se va a ver así. Ahí está. Se va a ver así, bonito. Sinceramente esto me ha salvado mis ojos en todo lo que voy. Pero si lo quieren mantener en blanco no hay ningún problema. Eso sería, les voy a pasar también eso, ¿ok? No sé si tienen alguna duda más. ¿Alguien levantó la mano? ¿Algún comentario, duda? Mi recomendación hasta ahorita es práctica. Todo se basa en práctica, ¿ok? Y aprendan bien las bases. Entonces, si no hay ninguna duda, igual me pueden contactar por Telegram. Y bueno, asumo que la siguiente clase ya la vamos a pasar de forma presencial. Y si nos tiramos el primer semestre, ¿qué pasaría? Nada. Lo vuelves a repetir. Esto porque, bueno, hay mucha gente, bueno, espera, muy buenas tardes. ¿Hay alguna posibilidad de que se considere auxiliatura en la clase del Inge? La auxiliatura en la clase del Inge, ¿a qué te refieres, perdón? O sea, ¿nota? Eh, ya, esto depende del docente. Tengo entendido que el ingeniero Vladimir antes daba una cierta nota al auxiliar, pero a mí no me ha comentado nada. Y como les digo, se supone que yo tendría que ser auxiliar de ustedes hasta mayo. No, hasta abril, mayo, por ahí. Y ya debería haber auxiliar oficial. Obviamente yo me voy a postular, pero no me va, muy posiblemente no me den el mismo grupo. Depende de las personas del departamento. Entonces, como tal le tendrían que preguntar al ingeniero si es que, o bueno, yo le voy a hacer la pregunta porque dudo mucho que haya nota de auxiliar. Igualmente le pregunto y les voy a comentar, ¿ok? Pero en todo caso, muy probablemente no haya nota de auxiliatura. Si hay nota de auxiliatura, va a ser nada más, o sea, yo lo que les voy a dar es que resuelvan algunos problemas y eso les voy a considerar para la nota de auxiliatura, ¿ok? De momento el Inge no me considero, bueno, no me ha dicho nada, así que no sabría decirles, ¿ya? No es seguro. Ahora, ¿para qué pasa si nos tiramos el primer semestre? No pasa nada. Yo he conocido un auxiliar, o sea, mi auxiliar del anterior semestre que era muy bueno, muy capo, decía cosas súper interesantes, ahorita está trabajando, o sea, es una persona súper inteligente que se ha tirado en introducción a la programación y ha llegado a ser auxiliar de intro y de elementos.
Así que realmente no pasa nada si ustedes reprueban. Es verdad que si se reprueba en alguna materia y unos días antes de se paga un montón, la verdad no tengo ni la menor idea. Yo igual me pregunto lo mismo, pero no creo. Lo dudo mucho. Pero el caso es que si ustedes reprueban, no se desanimen y vuelvan a intentarlo, ¿ok? No pasa nada si reprueban. O sea, están aprendiendo. Y si han fallado y se han caído, no pasa nada. Vuelvan a levantarse, vuelvan a estudiar, vuelvan a intentarlo. No tengan miedo, ¿ya? El miedo es mental. No. Pero sí, no tengan miedo. La materia es complicada al inicio. Pero una vez que la agarran, van a ver lo bonito que es la programación en general. Mi siguiente recomendación es que casi nunca se vayan con los docentes que dicen que son muy sencillitos, porque sus exámenes son sencillos y casi no vienen, ¿no? Eh, estudien, estudien mucho. Si se tiran, no pasa nada. Inténtenlo nuevamente. O sea, lo único que les va a afectar es que no se les va a abrir la siguiente materia de la misma rama. Pero el resto de materias de segundo semestre, tercer semestre, sí se les va a abrir. Pero si tienen que repetir una materia, repítanla. Con tal de aprender bien, repítanla. No tengan miedo a tirarse. Pero tampoco se tiren con ganas, ¿no? Estudien, salven la materia como puedan. Pero si sucede que se tiran, no pasa nada. Ustedes vuelvan a lo que estaban y estudien mucho más esta vez. Practiquen mucho más, practiquen el doble, practiquen el triple, lo que necesiten. Pero aprendan, ¿ok? Es lo importante, aprendan y aprendan bien. Es eso. No sé si hay alguna otra pregunta más antes de terminar, porque ya faltan 7 minutitos. Ok, voy a dejar de grabar esto. Yo aquí bien hablando.